Bueno, imaginemos por un momento llegar a la cúspide absoluta de una carrera profesional. Hablamos de décadas de esfuerzo, doctorados exhaustivos, investigaciones publicadas en revistas internacionales. Claro, lo lógico sería pensar en una recompensa económica y social que vaya, pues, acorde a ese nivel de excelencia, ¿no? O sea, es lo que cualquiera esperaría. Sin embargo, los reportes que conforman nuestra inversión profunda de hoy arrojan un dato que verdaderamente detiene la respiración. Sí, es una de esas cifras que te obligan a leer el documento 2 veces para asegurarte de que no hay un error tipográfico. Exacto. Según las fuentes de principios de este año, de 2026, un profesor universitario titular en Venezuela con dedicación exclusiva tiene un salario base mensual de apenas $1,58. Es que es una locura. $1,58 por un mes entero de trabajo al más alto nivel académico. Madre mía, es que es impensable. Y los datos del escalafón inicial E son aún más alarmantes por lo que leí. Sí. Los documentos indican que un instructor, es decir, alguien que recién comienza su carrera académica a dedicación exclusiva, percibe un salario base que ni siquiera alcanza el dólar. Se ubica en 97 centavos mensuales. A ver, si trasladamos esto a una imagen cotidiana, imaginemos que a los arquitectos encargados de diseñar y construir los cimientos del futuro de una sociedad, pues, ¿se les compensa con el equivalente a un par de cafés al mes? Totalmente. Y la misión de nuestro análisis a fondo hoy es desentrañar precisamente eso, apoyándonos en informes de derechos humanos y análisis económicos. Queremos entender cómo fue que el ingreso y la calidad de vida de los académicos venezolanos llegaron a este punto de colapso. Claro. Pero sobre todo vamos a dedicar gran parte de este espacio a explorar las propuestas concretas y los planes de transición democrática que ya están sobre la mesa. Hojas de ruta que buscan devolver la autonomía y un ingreso digno a los educadores, algo que me tiene fascinado. Pero, a ver, para entender la magnitud de la caída, ¿cuál era el punto de partida? Pues para tener una perspectiva real, fíjate en los registros históricos incluidos en nuestras fuentes. Muestran que en el año 2001 ese mismo profesor titular a dedicación exclusiva devengaba el equivalente a $2,440 mensuales. Ostras, era un salario súper competitivo a nivel regional. Muy competitivo, sí. Pero luego, al revisar los cortes temporales, vemos que para marzo de 2022, tras múltiples ciclos de hiperinflación y devaluación, ese monto se había desplomado a $121. Una barbaridad. Y de ahí pasamos a enero de 2026. Exacto, acumulando más de 1.400 días sin que el Estado emita un decreto de ajuste salarial oficial, aterrizando en ese dólar con 58 centavos. Madre mía, esa caída libre es abrumadora. Pero lo que resulta confuso al leer la documentación es el método que utilizaron. No fue un simple congelamiento, desde luego. Claro, uno pensaría que simplemente dejaron de aumentar los sueldos y ya está, la inflación hizo el resto. Eso habría sido lo evidente, pero las fuentes mencionan constantemente un mecanismo burocrático muy específico implementado en 2022. El famoso instructivo de la ONAPRED, ¿no? La Oficina Nacional de Presupuesto. Sí, ese mismo. Y usar la directiva de una oficina de presupuesto en lugar de un decreto presidencial fue una maniobra legal muy calculada. Porque, a ver, si el Estado simplemente congelaba el salario base, las primas asociadas al mérito seguirían multiplicando ese monto según los contratos, ¿verdad? Exactamente. Lo que hizo este instructivo fue generar lo que los gremios describen como un aplanamiento salarial, o sea, alteró unilateralmente las bases de cálculo de los porcentajes históricos. Qué fuerte. O sea, recortaron los derechos adquiridos directamente. Sí. Por ejemplo, si un docente tenía un doctorado, históricamente le correspondía una prima del 60% sobre su sueldo base. La ONAPRED ordenó recortar eso al 40%, de un plumazo. Y leí que aplicaron tijeretazos similares a las primas por antigüedad o por responsabilidades familiares. Totalmente. El objetivo, según los análisis financieros, era reducir drásticamente los pasivos laborales futuros y las pensiones, borrando de paso cualquier recompensa a la meritocracia. O sea, se diseñó un mecanismo técnico para castigar financieramente la preparación académica. Es increíble. Es devastador. Ahora bien, al revisar los testimonios en los reportes, queda claro que nadie sobrevive un mes con $1,50. Aquí entra un concepto clave: la trampa de la bonificación del ingreso. Sí, la gran trampa legal.
El Estado entrega otros fondos, pero bajo una etiqueta muy distinta. ¿Y cómo funciona exactamente esta estructura de bonos? Pues sustituyendo el salario formal por asignaciones discrecionales, el Estado comenzó a pagar montos complementarios, como el llamado bono de guerra económica. Que ronda los $90, ¿no? Exacto. Sumado al Cesta Ticket, que es un bono de alimentación estandarizado, la trampa jurídica radica en la plataforma de distribución. El sistema Patria lo mencionaba mucho las fuentes. Eso es. Estos bonos se depositan a través del sistema Patria, que es una plataforma digital centralizada y controlada por el gobierno, vinculada a documentos de identidad política. Y hoy en día, según leí, estas asignaciones representan más del 98% del ingreso mensual de un docente. Sí, prácticamente la totalidad del ingreso. Si intentamos visualizar esto, a ver, es como si a un trabajador le construyeran una casa inmensa con una fachada brillante hecha de cartón. Buena analogía. La fachada representarían los bonos. Eso es. A simple vista parece que hay algo de volumen económico entrando cada mes. Claro, pero en el momento en que ese trabajador necesita apoyarse en los cimientos para sostener su jubilación o calcular sus utilidades, Pues se da cuenta de que los cimientos son de arena. totalmente, porque la ley solo reconoce ese $1.58 como su verdadero suelo. ¡Qué barbaridad! Y fíjate que la analogía de la fachada se queda corta, frente a la gravedad legal que exponen los documentos. Los reportes de derechos laborales señalan que esto es un andamiaje diseñado específicamente para evadir responsabilidades. Claro, porque al no considerar esos $90 como salario formal, pues no tienen incidencia en vacaciones ni en aguinaldos. Y lo más trágico, tampoco en las prestaciones sociales. Las fuentes citan violaciones directas a los artículos 89 y 91 de la Constitución venezolana. Los que consagran la progresividad de los derechos y el derecho a un salario suficiente, ¿cierto? Exactamente. El impacto humano descrito es severo. Docentes con 30 años de servicio impecable que al jubilarse reciben liquidaciones totales que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica alimentaria de una sola semana. Ostras. Y estamos hablando de una canasta que, según el Centro de Documentación y Análisis Social, supera los $530. Es matemáticamente imposible sobrevivir así. Y a ver, si el control sobre el ingreso individual del profesorado es tan férreo, eso plantea una conexión directa con la autonomía de las propias universidades. Sin duda. Quien controla el bolsillo de los individuos eventualmente busca controlar las finanzas de la institución. Y los documentos nos llevan justamente a este punto. En marzo de 2021 ocurrió un evento que cambió las reglas del juego. Fue un punto de inflexión crítico. Las autoridades ordenaron la transferencia forzosa del pago de todas las nóminas universitarias a la plataforma del Ejecutivo, el sistema Patria. Y los informes del Observatorio de Derechos Humanos denuncian que esto despojó a las universidades de su autonomía financiera y administrativa. Totalmente, una violación al artículo 109 de la Constitución. Al arrebatarles el manejo de sus nóminas, los rectorados perdieron la capacidad técnica de gestionar su presupuesto interno. Y de paso, de garantizar la confidencialidad de su propio personal. Exacto. Y la asfixia va mucho más allá de las nóminas. Al observar los cuadros presupuestarios de los últimos años, las cifras son de terror. Sí, las asignaciones para el funcionamiento básico apenas representan entre el 1 y el 17% de lo que las instituciones solicitan formalmente. Pero el dato que verdaderamente resulta incomprensible es el Fondo para la Investigación Científica. Uy, sí. Los documentos revelan aprobaciones financieras que oscilan entre 1 y $25 anuales por proyecto. Es que piénsalo. ¿Cómo se supone que un equipo de científicos desarrolle innovaciones agrícolas o investigue enfermedades tropicales con $25 para todo un año? Es de locos. Es una paralización forzada de la generación de conocimiento. Y esto nos lleva a las consecuencias humanas que relatan las fuentes. Ante este colapso surge el fenómeno del pluriempleo extremo, ¿no? Exacto. Los testimonios recogidos por diversas ONGs muestran a dirigentes sindicales explicando cómo a un académico con maestrías y doctorados le sale más rentable dedicarse a la repostería en su casa. O a vender dulces en la calle directamente. Es tristísimo. Y además los reportes documentan la dependencia brutal de las remesas familiares o campañas de recolección de fondos en Internet para emergencias médicas.
Porque, claro, el sistema de seguridad social universitario y las clínicas fueron desmantelados por falta de recursos. Totalmente. A ver si quien nos escucha tuviera que dedicar toda su energía física y mental en 3 trabajos distintos o en vender productos caseros simplemente para comer. ¿Qué espacio le queda en la mente para investigar o innovar? Ninguno. Claro, es como exigirle a un corredor que gane una maratón de alto rendimiento mientras le cortas deliberadamente el suministro de oxígeno. Y el uso del término deliberadamente es crucial aquí, ¿eh? Porque los informes de organizaciones como Aula Abierta argumentan que esto no es una incompetencia administrativa accidental. O sea, hay un plan detrás. Para analizar documentos oficiales, como el Plan de la Patria 2019 a 2025, concluyen que existe una política estatal orientada a desmovilizar el liderazgo crítico. Para imponer una hegemonía ideológica, asfixiando a las instituciones tradicionales. Exacto, buscando crear un sistema de educación superior paralelo. Además, los expedientes jurídicos muestran una criminalización brutal de la protesta institucional. Leí lo de las demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Las universidades demandaron la nulidad del instructivo de la ONAPRE. Sí. Y el tribunal no solo desestimó el caso, argumentando que el instructivo era jurídicamente inexistente, Madre mía. sino que procedió a imponer multas millonarias a las propias universidades demandantes por atreverse a reclamar. O sea, todo este escenario parecería diseñado para lograr la rendición total del sector educativo. Cualquiera pensaría que los pasillos se vaciaron en silencio. Pero el contraste que ofrecen las fuentes es sorprendente. Los datos demuestran que el sector docente no se ha rendido. Para nada. Agrupaciones sindicales como la FAPV y diversas asociaciones de profesores han liderado miles de protestas. Sí, en ciertos periodos recientes, las exigencias del sector educativo llegaron a representar más del 56% de toda la conflictividad laboral a nivel nacional. Ostras, es una resistencia cívica tremenda. Pero, ¿cuál es exactamente el núcleo de su demanda en estas movilizaciones? Pues te resume en un concepto técnico muy claro, que los gremios denominan la salarización de los bonos. Es decir, no piden dádivas ni subsidios temporales. Para nada. Exigen que esos 90 o 100 dólares que el Estado entrega por plataformas paralelas se integren legal y matemáticamente al salario base. Y a partir de ahí, la propuesta gremial establece una escala progresiva para rescatar el valor del mérito. Exacto. Sugieren iniciar con un salario de 200 dólares para un instructor. Y ascender estructuralmente hasta llegar a un rango de entre 1.300 y 2.500 dólares para los profesores titulares. Que si observamos los estudios comparativos de la región que incluyen los reportes, no es una cifra extravagante. Para nada, en países vecinos pagan promedios de entre 800 y 3.000 dólares. Simplemente exigen volver a la normalidad internacional. Y hay otro elemento clave en sus propuestas: el rescate de las normas de homologación. A ver, explícame eso. ¿Qué papel jugaba este instrumento legal en el pasado? Pues históricamente era el escudo protector del salario académico en el país. Era un instrumento jurídico que obligaba al Estado y a las universidades a ajustar los sueldos cada 2 años. De acuerdo con los índices de inflación oficiales del Banco Central, ¿cierto? Exacto. Su aplicación garantizaba que el poder adquisitivo del docente no se diluyera. Y ahora exigen restablecer esta norma para blindar cualquier ajuste futuro. Lo fascinante aquí es que la dirigencia sindical no ha convertido esto en un simple grito político vacío. Tienen los números exactos y las leyes en la mano. Sí, sustentando cada reclamo en la Constitución y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y es precisamente ese nivel de organización técnica lo que sirve de puente hacia la sección más esperanzadora de nuestra inversión profunda. Totalmente, porque toda esta resistencia gremial es el insumo principal de las hojas de ruta diseñadas para una inminente transición democrática. He estado revisando los planes propuestos por la sociedad civil, como el Plan Tierra de Gracia y los análisis del Institute for Integrated Transitions. Y todos convergen en un mensaje central de esperanza fundamentada. Prometen reconstruir la educación y la seguridad social de manera integral. Y el primer paso, lógicamente según los textos, es el ámbito legal. Indiscutiblemente. Los documentos establecen como condición indispensable el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Lo que para el ecosistema universitario significa la restitución inmediata de la autonomía. Sí, devolverles la autonomía financiera para administrar sus nóminas sin la intervención del sistema patria. Y la autonomía académica para investigar y enseñar sin coacciones ideológicas, que es vital. Claro.
Pero el verdadero desafío viene con el programa de estabilización económica a corto plazo. Uf, sí. Porque cuando uno lee que proyectan llevar el ingreso docente a un rango de entre 400 y 600 dólares casi de inmediato, pues la pregunta obligada es la viabilidad financiera. Es la duda de todos. En un estado con las arcas comprometidas, ¿cómo planean multiplicar un salario de $1,50 hasta llevarlo a 500 dólares a corto plazo? Es matemáticamente posible según los planes. Sí, los análisis macroeconómicos detallan una reingeniería completa del presupuesto nacional. La premisa es que el dinero existe, pero se diluye en opacidad y desvío de fondos. O sea, ¿cuáles son los pasos exactos que proponen? La ruta se basa en 3 acciones. Primero, una estricta disciplina fiscal que elimine el financiamiento monetario del déficit. Dejar de imprimir dinero sin respaldo para frenar en seco la inflación, claro. Exacto. Segundo, la reorientación de los recursos provenientes de una industria petrolera revitalizada bajo nuevos marcos de inversión privada transparente. Y tercero, supongo que será el crédito externo. Totalmente. Acceso masivo a fondos de estabilización de organismos multilaterales internacionales. Los cuales solo otorgan líneas de crédito cuando existe un Estado de Derecho verificable, ¿no? Así es. Es una reasignación radical de las prioridades del gasto público hacia la deuda social. Vale, eso cubre el ingreso activo, el dinero del día a día. Pero otro gran terror documentado en las fuentes es ¿qué pasa al llegar a la vejez? El sistema de pensiones. Hemos visto cómo las prestaciones de toda una vida se vuelven polvo. Pues los planes de transición proponen para esto un rediseño total, migrando hacia un modelo de 3 pilares. Y este punto es vital desglosarlo, porque es la garantía estructural de que el Estado no vuelva a confiscar los ahorros laborales. A ver, explícame cómo interactúan estos 3 pilares en la práctica. Los documentos lo detallan como la única salida sostenible. El primer pilar es de carácter estrictamente solidario o no contributivo. Es decir, financiado directamente por el presupuesto del Estado. Eso es. Su función es proporcionar una red de seguridad básica e inmediata para todos los adultos mayores y jubilados actuales. Los que ya perdieron irremediablemente sus ahorros debido a la hiperinflación. Sí. Es una compensación de emergencia para evitar la pobreza extrema en la tercera edad. Entendido. Ese primer pilar atiende la urgencia de quienes ya no tienen tiempo para volver a ahorrar. ¿Qué hay de los otros 2? El segundo pilar se define como un sistema de transición. Los planes sugieren que este fondo podría capitalizarse mediante un porcentaje directo de los nuevos ingresos petroleros de la nación. O leí que incluso a través de los recursos generados por la privatización de activos ineficientes del Estado. Exactamente. Su objetivo es complementar las pensiones de aquellos trabajadores que están a mitad de su carrera laboral y necesitan un impulso financiero. Claro, para alcanzar un retiro digno. Y el tercero. El tercer pilar, que representa el cambio de paradigma definitivo para las nuevas generaciones, es un sistema de capitalización individual. Similar a los modelos de cuentas individuales transparentes en otras economías modernas, imagino. Sí, aquí los aportes del trabajador y del empleador van a una cuenta a nombre del ciudadano, protegida de las decisiones políticas del gobierno de turno. O sea, el dinero es propiedad privada del trabajador, generando rendimientos para su propio futuro. Totalmente. Esa propiedad individual cambia por completo la relación de dependencia con el Estado. ¡Qué gran avance! Y más allá de la educación universitaria, los documentos también abordan soluciones disruptivas para la educación básica y media. Sí. Hablan de la despolitización inmediata de las aulas, retirando cualquier contenido de adoctrinamiento. Y mencionan la posible implementación de esquemas de vouchers o vales educativos, fíjate. Sí, la lógica detrás de esto es empoderar a las familias, haciendo que el financiamiento estatal siga directamente al estudiante y no a una gigantesca burocracia ministerial. Fomentando así la calidad y la competencia entre las instituciones. ¿Y saben qué es lo que más ilusión genera de todo esto? ¿El qué? Que al agrupar todas estas propuestas macroeconómicas, los documentos envían un mensaje muy nítido al sector docente. De que el restablecimiento del crédito internacional y el rediseño del sistema no son teorías abstractas, sino mecanismos para saldar la deuda social acumulada. Exacto. Si se controla el gasto del Estado y se reactiva la economía, devolverle la dignidad al maestro no es un sueño, es una decisión política a punto de hacerse realidad. Totalmente. Los planes plantean que, en una democracia funcional, el conocimiento vuelve a ser reconocido como el motor principal del desarrollo. Y así, uniendo todas las piezas, nos acercamos al final de nuestra inmersión profunda de hoy. Un viaje intenso, desde luego. Unos de $2 mensuales.
oculto bajo esa arquitectura legal de bonificaciones que despoja al trabajador de su seguridad social. Vimos cómo este mecanismo, según argumentan los informes de derechos humanos, se utilizó para asfixiar la autonomía universitaria y el pensamiento libre. Pero el valor fundamental de analizar todas estas fuentes es ver que existe una luz muy concreta al final de este túnel. Exacto. Los planes de transición democrática demuestran que el rescate de la docencia está en marcha y es viable. Sí, la perseverancia de los académicos venezolanos representa una de las muestras de resiliencia civil más documentadas. Han mantenido viva la estructura moral de la educación. Totalmente. Y a nuestra audiencia es importante recordarles que el valor de la educación es universal y la fortaleza de estos docentes es un testimonio brutal frente al totalitarismo. Y basándonos en esa fortaleza, vale la pena plantearse una reflexión final a partir de los documentos revisados. A ver, cuéntame. Fíjate, si los reportes señalan que la asfixia económica más extrema fue el arma utilizada para intentar apagar el libre pensamiento y la academia, Ujú. imaginemos la explosión de innovación, de ciencia y de cultura que se liberará cuando a esos mismos profesores se les devuelvan los recursos y la libertad plena para enseñar. Ostras, qué gran perspectiva. ¿De qué tamaño será el renacimiento de un país cuando sus mentes más brillantes por fin puedan volver a soñar y a construir el futuro?